Hay historias que parecen inventadas, pero esta ocurrió de verdad y comenzó con una muerte. Buenos Aires, Argentina. 3 de noviembre de 1973, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Terminal de llegadas internacionales, 10:30 de la mañana. Un hombre de 28 años está de pie junto a una puerta. No habla. No mira el reloj. Solo espera. Tiene un periódico entre las manos. Un diario argentino del día anterior. En la portada hay una fotografía. La de un hombre de 65 años. Guapo. Elegante. De ojos penetrantes. Un rostro imposible de ignorar. El titular dice: murió Arturo de Córdoba, el galán más grande del cine mexicano. Debajo, una nota más pequeña anuncia el funeral. Ciudad de México. 5 de noviembre. Panteón Jardín. El hombre que sostiene el periódico se llama Arturo Fernández y está esperando un vuelo hacia la Ciudad de México. Va a despedir a ese hombre de la fotografía, a un hombre que nunca conoció, pero que era su padre. Mientras espera, mira a su alrededor. Y entonces nota algo extraño. Hay otros 3 jóvenes también esperando. Uno, de unos 23 años, con acento español. Otro, de unos 20, hablando por teléfono. Y un tercero, de apenas 17 años, con maleta colombiana. Arturo los observa apenas un instante. Lo suficiente para sentir que hay algo raro, algo familiar, algo que no entiende. Lo que no sabe es que esos 3 jóvenes también van al mismo funeral. Tampoco sabe que llevan la misma noticia, ni que comparten el mismo origen, porque esos 3 hombres son sus hermanos, hijos del mismo padre, del mismo Arturo de Córdoba. Y todavía ninguno lo sabe. La historia no empieza realmente en el aeropuerto. Empieza mucho antes. Empieza con un hombre que parecía tenerlo todo. Fama, belleza, dinero, presencia, misterio. Arturo de Córdoba no era solo un actor. Era un símbolo. Uno de esos hombres que llenaban la pantalla con solo aparecer. De esos rostros imposibles de olvidar. De esos nombres que abrían puertas. De esos hombres que parecían hechos para ser admirados. Pero detrás de esa imagen perfecta había otra historia. Una historia que casi nadie conocía. Una historia mucho menos brillante, mucho menos elegante, mucho más dolorosa. Porque Arturo no solo dejó películas por donde pasó, también dejó mujeres, promesas, silencios y hijos, hijos en distintos países, hijos nacidos en la sombra, hijos sin apellido, hijos sin reconocimiento, hijos sin padre. Argentina, España, Venezuela, Colombia y quizás también Francia. 5 países, 5 historias, 5 vidas marcadas por la misma ausencia. Lo más impresionante es que durante años ninguno de ellos lo supo. Cada uno creció creyendo que su herida era única, que su historia era un secreto privado, que su madre había amado a un hombre imposible y que después ese hombre había desaparecido. Cada uno pensó que había sido una excepción, pero no lo era. Era un patrón, una repetición, una forma de vivir. Arturo llegaba a una ciudad, deslumbraba, enamoraba, prometía, y luego se iba. Siempre se iba, dejando detrás una mujer sola, y un hijo que crecería preguntando por él. Mientras tanto, su carrera seguía creciendo, película tras película, país tras país, éxito tras éxito. Su nombre se hacía más grande, su figura se volvía más legendaria, y cuanto más admirado era por el público, más enterrada parecía quedar su verdad. Porque la fama también sirve para ocultar, sirve para desviar la mirada, sirve para cubrir con aplausos lo que nadie quiere ver. Y Arturo vivió así durante años, convertido en mito para el mundo, y en ausencia para sus hijos. Ninguno de ellos sabía que había otros. Ninguno sabía que en otro país existía alguien con la misma historia, con la misma herida, con el mismo padre ausente, con la misma pregunta sin respuesta. Y sin embargo, el destino terminó reuniéndolos. No por voluntad de Arturo, no por una confesión, no por arrepentimiento, los reunió la muerte del hombre que nunca los reconoció, la muerte del padre que nunca estuvo. Y de pronto, lo que había permanecido oculto durante años empezó a salir a la luz.
no como un rumor, no como una sospecha, sino como una verdad imposible de detener. 4 jóvenes viajando al mismo funeral. 4 vidas cruzándose por primera vez. 4 hijos descubriendo que no estaban solos, y detrás de ellos una historia aún más grande. La historia de un actor admirado por millones, y de un hombre que dejó fragmentos de su vida repartidos por el mundo. Porque eso fue Arturo de Córdoba, un ídolo en la pantalla, y un fantasma en la vida real. Por eso, antes de llegar al funeral, hay que volver atrás, mucho más atrás. Antes del escándalo, antes de los hijos ocultos, antes de la viuda, antes de las cartas, antes de los reencuentros. Hay que volver al origen. Hay que entender quién fue realmente Arturo de Córdoba, porque sin conocer al hombre detrás del mito, es imposible entender el tamaño de su sombra. Arturo García Rodríguez nació el 8 de mayo de 1908 en Mérida, Yucatán, México. No nació en la fama, no nació entre lujos, no nació en una familia poderosa. Vino al mundo en un hogar de clase media. Su padre era comerciante, su madre era ama de casa, y Arturo era el menor de 6 hermanos. Desde niño hubo algo en él que llamaba la atención, algo difícil de explicar, una mezcla de presencia, belleza y seguridad. No era solo un niño atractivo, era un niño que sabía mirar, que sabía sonreír, que sabía hacerse notar. Con los años, esas cualidades se hicieron más evidentes. Arturo creció alto, guapo, de ojos oscuros e intensos, de mandíbula marcada, de porte elegante, con una belleza masculina que resultaba imposible ignorar. Pero no era solo su apariencia, también tenía encanto, sabía hablar, sabía escuchar, sabía hacer sentir especial a la persona que tenía enfrente. Y muy pronto descubrió el efecto que eso producía. Desde adolescente entendió que gustaba, que su presencia atraía, que su voz convencía, que su manera de mirar seducía, y ese descubrimiento lo acompañaría toda la vida. A los 18 años, en 1926, decidió dejar Mérida. Quería algo más grande, quería salir, quería conquistar la ciudad, quería buscar fortuna en la capital, así que se fue a la Ciudad de México. No llegó convertido en estrella, llegó como llegan casi todos, con ambición, con necesidad y con muy pocas certezas. Durante sus primeros años trabajó en lo que pudo. Fue vendedor, fue mesero, fue modelo para revistas y catálogos, y ese último trabajo no era casualidad. Con esa apariencia, conseguir empleo como modelo era relativamente fácil. La cámara ya empezaba a notarlo. Su rostro funcionaba. Su perfil destacaba. Tenía algo fotogénico, algo magnético, algo que obligaba a mirar 2 veces. Y fue precisamente una sesión fotográfica la que cambió su vida. En 1935, cuando tenía 27 años, conoció a un productor de cine. El hombre lo vio posar, lo observó unos minutos, y le dijo algo que parecía una intuición. Con esa cara deberías estar en el cine. Arturo no sabía actuar. No tenía formación. No tenía experiencia en cámaras de filmación. Pero dijo que sí. Tal vez porque ya intuía que estaba hecho para ser visto. Tal vez porque entendió que esa era la oportunidad que había estado esperando. Y así, obtuvo un papel pequeño en una película llamada Cielito Lindo en 1936. Era un papel mínimo, casi insignificante. Unas pocas escenas, nada que hiciera pensar en un gran destino. Pero cuando la película se estrenó, ocurrió algo importante. El público lo notó. No porque dijera mucho, no porque tuviera el papel principal, sino porque en pantalla tenía algo que no se puede fabricar. Presencia. La cámara lo quería. Y eso, en el cine, vale más que muchas otras cosas. Los productores empezaron a llamarlo para nuevos proyectos. Vieron en él a un futuro galán, a un rostro rentable, a un actor con potencial comercial. Fue entonces cuando Arturo tomó una decisión clave. Decidió cambiar su nombre. Dejó atrás a Arturo García Rodríguez y nació Arturo de Córdoba, un nombre más distinguido, más elegante, más sonoro, más cercano al tipo de estrella que quería convertirse. Y el cambio funcionó, porque ya no era solo un joven atractivo buscando suerte. Ahora era un hombre construyendo un mito. Un mito que en pocos años dejaría de pertenecerle solo a él.
Entre 1936 y 1945, Arturo de Córdoba dejó de ser una promesa y se convirtió en una figura. No ocurrió de un día para otro, pero sí ocurrió con rapidez. Película tras película, su nombre empezó a repetirse. Su rostro se volvió familiar para el público. Su presencia comenzó a imponerse en la pantalla. Y muy pronto dejó de ser un actor secundario. Se volvió protagonista. Se volvió reclamo. Se volvió estrella. En esos años filmó una larga lista de películas en México. Cielito Lindo en 1936 fue apenas el comienzo. Luego vinieron más títulos, más rodajes, más oportunidades, más contratos. La Sandunga en 1938 lo ayudó a consolidarse. En tiempos de Don Porfirio en 1940 aumentó su prestigio. Historia de un gran amor en 1942 reforzó su imagen de galán. Y así, una película tras otra, Arturo fue subiendo. Ya no era un desconocido. Ya no era solo un hombre atractivo frente a la cámara. Ahora era una figura del cine mexicano. Uno de los nombres que empezaban a definir una época. Una época dorada. Una época de estudios, divas y galanes. Una época en la que el cine mexicano conquistaba a toda América Latina. Y Arturo ocupó un lugar privilegiado en ese mundo. Compartía el firmamento con figuras enormes. Jorge Negrete, Pedro Armendáriz. Otros nombres que parecían intocables. Pero Arturo tenía algo distinto, algo que lo separaba de los demás. No era el héroe bravío del campo. No era el charro tradicional. No era el hombre recio y popular. Arturo representaba otra cosa. Era más sofisticado, más urbano, más refinado, más cosmopolita. Su elegancia no parecía prestada, parecía natural. Sabía usar un traje. Sabía habitar una corbata. Sabía moverse como si perteneciera a un mundo más exclusivo. Era el tipo de hombre que sugería lujo sin necesidad de decirlo. El tipo de galán que fascinaba a las mujeres de clase alta. El tipo de presencia que transmitía poder, distancia y deseo al mismo tiempo. Eso lo volvió único. Y el cine lo entendió enseguida. Los productores sabían que Arturo vendía una fantasía distinta. No la del hombre rudo, sino la del hombre elegante e inalcanzable. La del seductor culto. La del caballero peligroso. La del hombre que parecía saber más de lo que decía. Y el público respondió. Las mujeres lo adoraban. Los hombres lo admiraban. Los estudios apostaban cada vez más por él. Su carrera dejó de ser local. Su figura comenzó a viajar. Sus películas empezaron a circular fuera de México. Y con ellas viajó también su imagen. Arturo ya no era solo una estrella nacional. Empezaba a convertirse en una figura internacional. Eso cambió su vida. Porque con la fama llegaron nuevas ofertas, nuevos contratos, nuevos países, nuevas tentaciones. El éxito amplió su mundo, y Arturo supo aprovecharlo. A mediados de los años 40 ya era uno de los galanes más importantes del cine mexicano. Su lugar estaba asegurado, su prestigio también. Su nombre abría puertas, su rostro llenaba carteles, su carrera parecía ir en una sola dirección, hacia arriba, cada vez más arriba. Y fue justo en ese punto cuando apareció una oportunidad decisiva. Una oferta llegada desde el extranjero. Una película en Argentina. Un viaje a Buenos Aires. Una nueva etapa. En 1945, cuando Arturo tenía 37 años, aceptó esa propuesta. Viajó por primera vez a Argentina. Y ese viaje, que en apariencia era solo trabajo, terminaría cambiándolo todo. Porque no solo iba a ampliar su carrera, también iba a abrir la primera gran grieta de su vida secreta. Una grieta que años más tarde se convertiría en escándalo, y que comenzaría, como tantas otras cosas en su vida, con una mujer. Cuando Arturo de Córdoba llegó a Buenos Aires en 1945, quedó fascinado desde el primer momento. La ciudad tenía algo especial, algo que lo atrapó enseguida. Era elegante, era refinada, era moderna. Tenía el aire de una capital europea, pero estaba en América Latina. Y eso la volvía aún más seductora para él. Buenos Aires le pareció una versión cercana de París, una ciudad hecha para un hombre como Arturo. Llena de cultura, llena de glamour, llena de noches largas, y también llena de mujeres hermosas.
A sus 37 años, Arturo seguía soltero. Nunca se había casado. Decía que el matrimonio no era para él, que su vida pertenecía al cine, que no estaba hecho para quedarse quieto. Y en Buenos Aires se sintió libre, más libre que nunca. Comenzó a salir con frecuencia. Actrices, modelos, mujeres de la alta sociedad. Su fama lo precedía. Su presencia abría puertas, y su encanto hacía el resto. Durante la filmación de una película en la ciudad, conoció a una joven actriz llamada Beatriz Fernández. Tenía 22 años. Era rubia, de ojos claros, de belleza delicada. Con ese tipo de atractivo europeo tan admirado en la Argentina de entonces, Beatriz era joven, hermosa, y muy distinta al mundo de Arturo. No era una estrella, no tenía poder, no tenía experiencia en ese juego, y tal vez por eso cayó tan rápido. Arturo la deslumbró, la hizo sentir elegida, única, importante. Y entre los dos comenzó un romance secreto. Se veían lejos de las miradas públicas, en hoteles discretos, en restaurantes apartados, en lugares donde nadie hiciera preguntas, porque Arturo debía cuidar su imagen. Y porque Beatriz aún no era nadie en el mundo del cine. Lo que empezó como un romance pronto se volvió algo más intenso. O al menos eso creyó Beatriz. Arturo sabía decir exactamente lo que una mujer quería escuchar. Sabía generar cercanía, sabía crear ilusión, sabía hacer parecer eterno lo que en realidad era fugaz. Y así pasaron los meses, hasta que llegó julio de 1945. Arturo ya había terminado su trabajo. Estaba a punto de volver a México. Y entonces Beatriz le dio la noticia. Estaba embarazada. Tenía 6 semanas. Arturo quedó en silencio. No era una situación nueva en términos humanos, pero sí era la primera vez que su vida se encontraba con una consecuencia así. Le preguntó si estaba segura. Beatriz respondió que sí, y durante unos minutos él no dijo nada. Pensó, midió, calculó, y finalmente habló. Le dijo que no podía quedarse en Argentina, que tenía compromisos en México, que debía seguir filmando. Pero también le prometió algo. Le aseguró que enviaría dinero todos los meses, que apoyaría al bebé, y que cuando pudiera volvería a visitarlos. Beatriz quiso creerle. Tenía 22 años, estaba enamorada, y necesitaba confiar en algo. Así que le creyó. Arturo regresó a México en agosto de 1945, y la distancia hizo lo que suele hacer la distancia, volver incierto lo que antes parecía seguro. El 15 de febrero de 1946 nació un niño en Buenos Aires. Era el hijo de Arturo de Córdoba y Beatriz Fernández. Pero en el certificado de nacimiento, en el espacio del padre, figuraba una sola palabra: desconocido. Al niño le pusieron Arturo Fernández. Llevó el apellido de su madre. Y durante un tiempo, Arturo de Córdoba cumplió parcialmente su promesa. Mandó dinero. Mes tras mes. Durante 2 años. Pero nunca volvió a ver a Beatriz. Nunca visitó a su hijo. Nunca lo cargó en brazos. Nunca lo conoció. Y en 1948 el dinero dejó de llegar. Beatriz intentó escribirle. Intentó contactarlo. Intentó recordarle lo prometido. Pero Arturo ya no respondió. Había seguido adelante. Había cerrado ese capítulo. O al menos eso creyó. Sin saber que en Buenos Aires acababa de comenzar la primera historia de abandono que un día volvería para perseguirlo. En 1950, cuando Arturo de Córdoba tenía 42 años, recibió una nueva oferta para filmar en España. Para entonces ya no era solo una estrella mexicana. Era un actor conocido fuera de su país. Su nombre circulaba con prestigio. Su rostro era reconocible. Su fama seguía creciendo. Y Arturo aceptó sin dudar. Viajó a Madrid en marzo de 1950. Y apenas llegó, quedó encantado. La ciudad le gustó de inmediato. Le gustó su energía, su historia, su elegancia. Y sobre todo, le gustaron sus mujeres. Durante la filmación de una de sus películas conoció a Carmen Martínez. Era una bailarina flamenca de 25 años, morena, intensa, de ojos negros profundos, de cabello largo y oscuro. Tenía una belleza apasionada, una fuerza que no pasaba desapercibida. Y entre ellos surgió una atracción inmediata.
Tal vez fue amor a primera vista. Tal vez fue deseo. Tal vez una mezcla de ambas cosas. Lo cierto es que comenzaron un romance, pero no fue un romance tranquilo. Fue una relación tempestuosa. Carmen no era como Beatriz, no era dulce ni silenciosa, era celosa, impulsiva, apasionada. No se dejaba llevar con facilidad, discutían seguido, se gritaban, se herían, y sin embargo se buscaban una y otra vez. Había entre ellos una intensidad que Arturo no había vivido antes. Hasta que en octubre de 1950 Carmen le dio la noticia. Estaba embarazada. Y esta vez, Arturo no quedó paralizado. Ya conocía esa escena. Ya sabía qué decir. Le habló de apoyo económico. Le habló de su carrera. Le habló de su obligación de volver a México. Le dijo que no podía quedarse en España. Carmen explotó. Se enfureció. Le gritó que iban a tener un hijo. Le gritó que no podía irse así. Le gritó que ese niño también era suyo. Arturo intentó calmarla, pero no lo consiguió. La discusión terminó mal, entre gritos, lágrimas y ruptura. Poco después, Arturo regresó a México en diciembre de 1950, y una vez más dejó atrás una vida que él mismo había creado. El 20 de junio de 1951 nació un niño en Madrid. Era el segundo hijo de Arturo de Córdoba, pero no llevó su apellido. Lo llamaron Carlos Martínez. Y Arturo nunca lo conoció. Nunca fue a verlo. Nunca lo visitó. Nunca mandó dinero. Nunca respondió las cartas de Carmen. Como si ese niño no existiera. Como si el problema desapareciera con solo ignorarlo. Pero la historia no terminó en España. 3 años después, en 1953, llegó una nueva oferta, esta vez desde Venezuela. Una película en Caracas. Y Arturo volvió a aceptar. Viajó en abril de ese año. Y encontró una ciudad en pleno auge. El petróleo había traído riqueza, lujo, fiestas, brillo. Caracas estaba llena de movimiento. Y Arturo, a sus 45 años, seguía siendo irresistible. Continuaba siendo elegante, atractivo, famoso, un hombre al que las miradas seguían persiguiendo. Durante el rodaje conoció a María Elena Rojas. Era una joven actriz venezolana de 20 años. Para ella, Arturo representaba todo lo que soñaba. El glamour, la experiencia, la sofisticación, el mundo grande del cine, y muy pronto comenzaron un romance. María Elena se enamoró por completo. Lo admiraba, lo deseaba, lo idealizaba, pero en agosto de 1953 descubrió que estaba embarazada. Y Arturo, otra vez, repitió el mismo guión. El mismo tono, la misma distancia, la misma huida. En agosto de 1953, María Elena descubrió que estaba embarazada y sintió que su vida cambiaba para siempre. Creyó que Arturo reaccionaría distinto. Creyó que, esta vez, él elegiría quedarse. Creyó que el amor que le había jurado tendría alguna consecuencia real. Pero Arturo ya había aprendido a escapar. Ya conocía esa conversación. Ya tenía las palabras listas. Le dijo que no podía casarse. Le dijo que su carrera estaba en México. Le dijo que la ayudaría económicamente. Le dijo, en el fondo, que no contara con él. María Elena sintió que el mundo se le venía abajo. No solo estaba embarazada, también estaba sola. Lo miró esperando una señal de ternura, una duda, un gesto de arrepentimiento. Pero Arturo fue frío. Le dijo que le tenía cariño, que no era amor, y con esa frase terminó de romperla. Poco después regresó a México. Y una vez más dejó atrás una historia inconclusa. El 15 de marzo de 1954 nació un niño en Caracas. Era el tercer hijo de Arturo de Córdoba. Lo llamaron Eduardo Rojas, y tampoco llevó el apellido de su padre. Durante un tiempo Arturo envió dinero. Lo hizo apenas por un año. Después dejó de mandar cualquier ayuda. Nunca conoció a Eduardo. Nunca lo vio crecer. Nunca quiso formar parte de su vida. María Elena sacó fuerzas de donde pudo. Trabajó como actriz cuando había oportunidades, y como mesera cuando no las había. Crió sola a su hijo, guardando además un secreto difícil de sostener. El padre de Eduardo era un hombre famoso, un ídolo, un rostro conocido en toda América Latina, y sin embargo, no estaba.
2 años después, en 1956, Arturo viajó a Colombia. Esta vez fue a Bogotá para filmar El hombre inquieto. Tenía 48 años y seguía siendo un hombre extraordinariamente atractivo. El cabello empezaba a encanecer en las sienes, pero eso solo lo hacía parecer más distinguido, más interesante, más peligroso. En Bogotá conoció a Isabel Moreno. Era una periodista de 28 años, inteligente, preparada, profesional. Había sido enviada a entrevistarlo para una revista. Cuando entró a la habitación del hotel donde Arturo se hospedaba, algo cambió. Lo vio sentado frente a ella, sereno, impecable, dueño absoluto del espacio, y quedó hipnotizada. La entrevista, que debía durar 1 hora, se extendió por 4. Hablaron de cine, de fama, de viajes, de vida. Y al final Arturo le hizo una pregunta simple: si quería cenar con él esa noche. Isabel no era una mujer ingenua. No acostumbraba mezclar trabajo con deseo, pero dijo que sí. Y así comenzó otro romance. Duró 6 meses. Se vieron mientras Arturo filmaba en Colombia. Y esta vez fue Isabel quien cayó profundamente. No por ingenuidad, sino porque Arturo sabía construir intimidad. Sabía hacer sentir a una mujer que era la única. En diciembre de 1956, Isabel descubrió que estaba embarazada. Y entonces llegó el momento que Arturo ya conocía demasiado bien. La conversación ensayada. La promesa vacía. Le dijo que la apoyaría económicamente. Le dijo que no podía quedarse en Colombia. Le dijo que su vida estaba en México. Pero Isabel, a diferencia de las otras, no le suplicó. No hizo una escena, no gritó. Lo miró con una lucidez dolorosa. Y le pidió una sola cosa: que algún día le dijera a su hijo la verdad, que le dijera que él era su padre. Arturo le prometió que lo haría. Le mintió. Los dos lo supieron de maneras distintas. En enero de 1957 regresó a México. Y el 10 de agosto de ese año nació una niña en Bogotá. Era la 4ª hija de Arturo de Córdoba. La llamaron Lucía Moreno. Tampoco llevó su apellido. Arturo mandó dinero durante 2 años. Después desapareció, otra vez. Nunca conoció a Lucía. Nunca cumplió la promesa que le había hecho a Isabel. Y cuando parecía que la historia ya había repetido su patrón suficiente veces, todavía faltaba una más. La más lejana, la más incierta, la más difícil de probar. Porque en 1958, durante un viaje a Francia, Arturo dejaría detrás una última sombra. La sombra de un 5.º hijo que crecería sin saber quién era realmente su padre. Mientras Arturo iba dejando hijos por distintos países, su carrera seguía creciendo con una fuerza imparable. La contradicción era brutal. Cuanto más admirado se volvía en público, más vacío parecía su rastro en privado. Pero el mundo no veía esa otra vida. El mundo veía a una estrella. Y Arturo sabía sostener esa imagen. Desde los años 40 Hollywood empezó a fijarse en él. No era algo menor. No cualquier actor mexicano lograba llamar la atención de los grandes estudios. Pero Arturo tenía algo que cruzaba fronteras. Tenía porte. Tenía voz. Tenía una belleza distinta. Y sobre todo tenía una elegancia que encajaba con el tipo de galán internacional que Hollywood podía vender. En 1943 recibió una oferta de Paramount Pictures. Era la confirmación de que ya no pertenecía solo al cine mexicano. Era un actor exportable, una figura que podía circular fuera de América Latina. Y Arturo aprovechó la oportunidad. Filmó varias películas en Hollywood, entre ellas Hostages en 1943, después Frenchman's Creek en 1944, y más tarde otra serie de proyectos que ampliaron su prestigio. Nunca se convirtió en una superestrella hollywoodense. No llegó a ocupar el lugar de los grandes nombres del sistema de estudios, pero sí logró algo importante: hacerse notar, construir una presencia, abrirse un espacio, en una industria que no regalaba nada. Hollywood lo presentaba como el galán latino sofisticado, no como una caricatura, no como un hombre exótico sin matices, sino como alguien distinto, más refinado, más serio, más contenido. Esa imagen fortaleció todavía más su figura pública. Arturo ya no era solo el seductor mexicano.
Era un actor con proyección internacional. Y al volver a México, esa experiencia elevó todavía más su estatura. Su nombre pesaba más. Su prestigio era mayor. Su figura se volvió casi legendaria. Y entonces llegó una de las cumbres de su carrera. En 1947 protagonizó Él, dirigida por Luis Buñuel, una película mexicana que con el tiempo sería considerada una obra maestra. Allí, Arturo interpretó a un hombre dominado por los celos. Un personaje obsesivo, intenso, perturbador, muy distinto al galán elegante que el público esperaba ver. Y sin embargo brilló. Brilló de una forma distinta, más oscura, más profunda, más compleja. La crítica quedó impactada. Muchos consideraron aquella actuación como una de las mejores de la historia del cine mexicano. Y no fue una exageración. Arturo demostró que no era solo belleza, no era solo presencia, también era talento, también era técnica, también era una fuerza interpretativa real. Desde entonces, su nombre quedó unido no solo al estrellato, sino también al prestigio artístico. Durante los años siguientes, siguió filmando sin descanso. En México, en Argentina, en España, en otros países de habla hispana. Película tras película, su carrera se volvió inmensa. Superó el centenar de títulos. Ganó premios Ariel. Fue reconocido por la industria. Fue respetado por sus colegas. Fue admirado por el público. También acumuló dinero. Mucho dinero. Se convirtió en uno de los actores más ricos y famosos de América Latina. Y sin embargo, había algo llamativo en su vida personal. A pesar de su fama, Arturo nunca se casó durante décadas. Desde que llegó a la Ciudad de México siendo apenas un joven, su vida sentimental parecía moverse siempre en el terreno de lo pasajero. Decía que el matrimonio no era para él. Decía que su carrera era su verdadera esposa, y la gente lo aceptaba. Porque era Arturo de Córdoba, el galán eterno, el hombre que todas las mujeres deseaban y que ninguna parecía poder retener. Pero en 1968 ocurrió algo inesperado. Tenía 60 años cuando conoció a Ena Arana, una actriz venezolana de 35, y por primera vez, Arturo hizo algo que casi nadie imaginó. Se casó. Lo hizo el 15 de junio de 1968. Fue su primer matrimonio. Y también el único. La noticia sorprendió a todo México. Muchos no lo creían. El hombre que había pasado una vida entera evitando el compromiso finalmente había llegado al altar. Con Ena, Arturo pareció encontrar cierta estabilidad. Un hogar. Una rutina distinta. Una relación menos fugaz. Por primera vez daba la impresión de estar viviendo una vida ordenada. Una vida casi tranquila. Pero incluso, en esa etapa, siguió guardando su mayor secreto. Nunca le dijo a Ena que ya tenía hijos en distintos países. Nunca le habló de Argentina. Ni de España. Ni de Venezuela. Ni de Colombia. Ni de la posible historia en Francia. Ese pasado permaneció enterrado. Como si pudiera quedarse oculto para siempre. Como si un matrimonio tardío pudiera borrar todo lo anterior. Como si su vida oficial bastara para silenciar a la otra. Pero los secretos no desaparecen. Solo esperan el momento de salir a la luz. En 1973, Arturo de Córdoba tenía 65 años y llevaba 5 años casado con Ena Arana. A simple vista, su vida parecía estable. Seguía siendo una figura admirada. Seguía trabajando. Seguía siendo Arturo de Córdoba. Pero su cuerpo ya empezaba a pasarle factura. Comenzó a sentirse mal. Dolor en el pecho. Falta de aire. Cansancio extremo. Fue al médico. Y el diagnóstico fue claro. Tenía problemas cardíacos serios. Necesitaba descansar. Necesitaba bajar el ritmo. Necesitaba dejar de trabajar. Pero Arturo no hizo caso. El cine seguía siendo su centro, su costumbre, su refugio, su manera de existir. Y continuó trabajando como si nada. Hasta que llegó el 3 de noviembre de 1973. Ese día, Arturo de Córdoba murió. Murió de un infarto masivo, en su casa de la Ciudad de México, con Ena a su lado.
Tenía 65 años. La noticia sacudió al mundo del cine. México quedó en shock. Pero no solo México. También Argentina, también España, también Venezuela, también Colombia. Todos los países donde Arturo había filmado lamentaron su muerte. Había muerto un ídolo, un galán, una figura de época. El funeral fue programado para el 5 de noviembre de 1973, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Se anunció que asistirían actores, actrices, directores, amigos, admiradores. Multitudes enteras querían despedirlo. Pero entre toda esa gente había 4 personas que iban por una razón distinta. Arturo Fernández, desde Argentina. Carlos Martínez, desde España. Eduardo Rojas, desde Venezuela. Y Lucía Moreno, desde Colombia. Los 4 hijos que Arturo de Córdoba nunca reconoció. Sus madres, finalmente, les habían dicho la verdad. Ese hombre famoso era su padre. Y ahora estaba muerto. El 5 de noviembre amaneció soleado en la Ciudad de México. El Panteón Jardín estaba lleno de gente. Más de un centenar de personas había ido a despedirlo. Entre la multitud, Arturo Fernández estaba de pie junto al ataúd. Miraba el rostro de su padre por primera vez en su vida. Lo miraba sabiendo que había llegado demasiado tarde. Tenía lágrimas en los ojos. Porque ese hombre inmóvil era su padre, y también era un desconocido. Mientras intentaba contener el llanto, sintió una mano en el hombro. Se volvió. Y vio a un joven de unos 22 años. Había algo inquietante en ese rostro. Se parecía demasiado a él. El joven lo observó unos segundos, y entonces dijo que no podía evitar notarlo, que se parecía mucho a Arturo de Córdoba. Le preguntó si era familia. Arturo Fernández lo miró en silencio, y respondió que sí, que era su hijo, aunque nunca lo había reconocido, que venía de Argentina. El joven quedó paralizado, y entonces confesó lo impensable. Dijo que él también era hijo de Arturo de Córdoba, que venía de España, que se llamaba Carlos Martínez. Los dos se quedaron mirándose sin poder procesarlo. Acababan de descubrir que tenían un hermano. Y antes de que pudieran asimilarlo, una tercera voz interrumpió. Un muchacho que había escuchado la conversación se acercó. También se parecía a Arturo. También tenía los mismos ojos, la misma nariz, la misma presencia extraña de familia imposible. Dijo que él también era hijo de Arturo de Córdoba, que venía de Venezuela, que se llamaba Eduardo Rojas. Y cuando los 3 intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, apareció una cuarta voz. Era una joven de apenas 16 años. Dijo que creía ser hermana de ellos. Se llamaba Lucía Moreno, venía de Colombia, y su madre le había dicho antes del viaje que Arturo de Córdoba era su padre. Los 4 se quedaron de pie, en medio del funeral, mirándose como si el mundo hubiera cambiado de golpe. Y en cierto modo había cambiado. Porque en el funeral de un padre ausente, acababan de encontrarse, por primera vez, 4 hermanos que no sabían que existían. Los 4 se abrazaron en medio de la multitud, llorando por el padre que nunca conocieron y por los hermanos que acababan de encontrar. Fue un momento extraño, doloroso, increíble, casi imposible de explicar. Habían llegado al funeral de un desconocido, y estaban saliendo de ahí con una familia. Mientras seguían juntos, una mujer elegante, vestida de negro, se acercó a ellos. Era Ena Arana, la viuda de Arturo de Córdoba. Los había estado observando desde lejos, y no entendía quiénes eran esos jóvenes que lloraban con tanto dolor frente al ataúd. Les preguntó si habían conocido a su esposo. Los 4 se miraron. Nadie sabía cómo decirlo. Finalmente habló Arturo, el mayor. Con la voz temblorosa le dijo que eran hijos de Arturo de Córdoba. Enna se quedó helada. Pensó que había escuchado mal. Dijo que eso no podía ser, que Arturo no tenía hijos, que nunca los había tenido. Entonces, Carlos sacó una carta que su madre había guardado durante años. Era una carta escrita por Arturo en 1950. La carta estaba dirigida a Carmen Martínez. Ena la leyó. Reconoció la firma. Reconoció la letra. Y en ese instante entendió que era verdad.
Se sentó en una banca porque las piernas ya no la sostenían. No podía creerlo. Su esposo había vivido con un secreto enorme, y nunca se lo había dicho. Lucía se acercó con delicadeza. Le dijo que no habían ido a causarle daño, que no querían problemas, que solo querían despedir a su padre y conocerse entre ellos. Ena los miró con atención, y vio en los cuatro el rostro de Arturo. En los ojos, en los gestos, en la manera de estar de pie. Era imposible negarlo. Les dijo que ella no sabía nada, que jamás había oído hablar de esos hijos. Y los cuatro le creyeron. Era evidente que estaba en shock. Después del funeral, intercambiaron direcciones y números de teléfono. Prometieron mantenerse en contacto. Y lo cumplieron. Durante los años siguientes se escribieron cartas. Hablaron por teléfono. Se visitaron cuando pudieron. Arturo viajó a España para conocer a Carlos. Carlos viajó a Venezuela para conocer a Eduardo. Eduardo viajó a Colombia para conocer a Lucía. Y Lucía viajó a Argentina para conocer a Arturo. Poco a poco se volvieron cercanos. Muy cercanos. Porque aunque habían crecido en países distintos, compartían la misma herida. Todos habían crecido sin padre. Todos habían llegado tarde a la verdad. Y todos querían algo más. Querían reconocimiento legal. Querían que el nombre de Arturo de Córdoba dejara de ser un secreto en sus vidas. En 2010, Arturo Fernández, el mayor de los hermanos, decidió dar el primer paso. Contrató a un abogado en México y pidió a sus hermanos que se hicieran pruebas de ADN. En 2011 los cuatro se hicieron las pruebas. Los resultados llegaron en junio de ese año. La probabilidad de que fueran hermanos, hijos del mismo padre, era del 99.9%. Con esos resultados presentaron una demanda en tribunales mexicanos. Querían ser reconocidos legalmente como hijos de Arturo de Córdoba. La batalla legal duró 2 años, y en 2013 llegó la sentencia. El juez reconoció legalmente a Arturo Fernández, Carlos Martínez, Eduardo Rojas y Lucía Moreno como hijos de Arturo García Rodríguez, conocido artísticamente como Arturo de Córdoba. También les concedió el derecho de llevar el apellido García. Pero hubo un límite. No tendrían derecho a reclamar herencia. Habían pasado demasiados años desde la muerte de su padre. La ley mexicana no les permitía exigirla, y aunque eso les dolió, ya esperaban ese resultado. Cuando los periodistas les preguntaron si estaban decepcionados, Arturo Fernández respondió con serenidad. Dijo que nunca habían hecho todo eso por dinero, que lo hicieron por reconocimiento, y porque querían encontrarse como hermanos, y eso ya lo habían conseguido. Pero durante esa batalla legal, apareció una revelación todavía mayor. En un archivo de estudios de cine encontraron una carta fechada en 1959. La había escrito una mujer francesa llamada Geneviève Dubois. La carta estaba dirigida a Arturo de Córdoba. En ella le decía que había intentado contactarlo durante meses, y le contaba que el 15 de marzo había nacido su hijo. Se llamaba Pierre Dubois, y se parecía a él. Al leer esa carta, los 4 hermanos entendieron que existía un quinto hijo, un hermano en Francia, un hermano que quizá nunca supo quién era su padre. Desde entonces comenzaron a buscarlo, y hasta hoy siguen esperando encontrarlo. Porque a veces la familia no termina cuando se descubre la verdad. A veces la verdad apenas marca el comienzo de la búsqueda.